Es un gusto saludarles, queridos hermanos y amigos en el Señor. Hoy es un tiempo especial porque vamos a tocar y desarrollar un tema que no se escucha con mucha frecuencia en los púlpitos o también en las aulas de enseñanza o de discipulado, o formación cristiana. Sin embargo, porque está en las Escrituras, es necesario tratarlo, conversarlo y tener un acercamiento hacia este tópico que hoy día y en las Escrituras se encuentra presente en varias temáticas, en varios pasajes de la revelación de las Sagradas Escrituras. Y en ese sentido, lo que corresponde es tratarlo, es compartirlo, es exponerlo, para que de esa forma los creyentes no digan que no sabían, y de parte del Señor es una advertencia hacia quienes no se han arrepentido o no han querido creer y rechazar la salvación en Cristo Jesús. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el juicio del trono blanco, el juicio del trono blanco. La palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, los versículos 11 al 15, dicen así: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como hemos dicho en palabras anteriores, el tema que vamos a comentar en el día de hoy es el juicio del trono blanco. Dos precisiones acá. La primera, en el libro de Génesis, en capítulos 1 y 2, la palabra buena o bueno aparece 8 veces en este texto sagrado. El vocablo hebraico que se escribió en el Antiguo Testamento es tov, tov, que significa agradable, bello, correcto, perfecto y apropiado. Todo lo que Dios creó tiene esas virtudes, esas características. En los capítulos 1 y 2 de Génesis, cuando todo lo que estaba allí era bueno, agradable, perfecto, correcto y hermoso. Sin embargo, desde Génesis 3 en adelante, cuando Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios, la Escritura dice que Dios maldijo la tierra. Eso está en Génesis capítulo 3. Y es el apóstol Pablo, después de 1500 años aproximadamente, o 1600 años, en su epístola evangélica a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, versículos 20 al 22, él habla de que la tierra está sujeta a vanidad, a esclavitud o bajo maldición. La maldición que está mencionada ya en Génesis capítulo 3. La conexión bíblica y teológica histórica que hace Paul, o el hermano Pablo, es efectivamente maravilloso. Y es muy importante que el estudioso de las Escrituras, los maestros especialmente, tengan un conocimiento acabado de cómo las verdades parte, muchas de ellas en la revelación primaria, y va poco a poco el Espíritu Santo inspirando a los escritores canónicos para llegar a una conclusión correcta de una verdad divina. Como dije, el vocablo que se usa acá, vanidad,
es nai taiotes, que significa vacío, sin propósito, corrupto. Esa es la condición de la tierra en estos momentos. Está bajo el juicio de Dios, bajo el pecado, y toda la humanidad, todos los seres, si uno hace un análisis con mayor detención y cuidado, antes en Génesis 1 y 2, Adán y Eva vivieron mucho tiempo en el huerto, disfrutaron de él, comieron aquellos preciosos frutos que la tierra le daba, hasta que Satanás tentó a Eva, y Adán y Eva pecaron contra el Señor, y desde allí en adelante toda la creación está bajo la maldición del Dios Todopoderoso. Ahora, viene el momento en este pasaje de Apocalipsis 20, 11 al 15, donde todos los seres humanos de una u otra forma van a tener que presentarse delante del Señor. Si uno mira, observa el contexto de este pasaje, ya ha hablado que Satanás fue juzgado, fue preso por parte de Dios, estuvo 1000 años, y después fue vuelto a ser libre, y se preparó nuevamente para engañar a todas las naciones y prepararlos para atacar la ciudad amada, Jerusalén, y desciende fuego del cielo, y todos son consumidos por la ira del Dios Todopoderoso. Y es aquí donde el apóstol Juan, por medio del Espíritu, tiene una visión del trono, y se menciona acá el juicio del trono blanco. Veamos entonces algunas características de este trono maravilloso. Primero, está el trono blanco. Dice que es un trono grande. Y el que está sentado se menciona allá en el capítulo 4.2 de Apocalipsis. Veámoslo. 4.2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a plata de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono 24 ancianos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y de delante del trono, como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. ¡Qué tremendo! El trono donde está el Dios Todopoderoso. Maravilloso como el Señor es. El color jaspe se menciona ahí y se refiere a un rojo intenso. El cornalina se refiere también a un color naranja. Cuesta un poco percibir, explicar y asimilar cómo es realmente el Dios Todopoderoso, que es espíritu, así lo define el Señor Jesús en Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana. Pero ahora acá el Espíritu Santo muestra al apóstol Juan cómo es realmente el Dios Todopoderoso. La presencia del trono, quienes están alrededor del trono, los 4 seres vivientes, miles y miles de ángeles, y el Dios Todopoderoso sentado en el trono, porque viene el juicio o su juicio sobre quienes aún o no se quisieron arrepentir. En segundo lugar, veamos a los comparecientes. El texto dice: todos los muertos, grandes y pequeños. Nadie podrá escapar, esconderse, esfumarse, llamarlo de una manera, de este juicio del trono blanco. Y ahí se menciona todos los muertos. La palabra muerte significa separación. No significa extensión o aniquilación o que se evapore. Existen algunas doctrinas y opiniones hindúes
hindúes o extra bíblicas heréticas que hablan que cuando una persona muere, su cuerpo queda acá y el espíritu y el alma polula o viaja en el cosmos en diferentes direcciones sin rumbo desconocido. Pero las escrituras, la palabra del Señor y la revelación sagrada nos dice que todos los muertos se van a levantar para presentarse delante del Señor. Dice ahí, todos de pie, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces, es indudable que el cuerpo quedará acá en la tierra donde usted es, en qué país sea. Puede ser Latinoamérica, puede ser Europa, puede ser Asia o Sudáfrica, Oceanía. Puede ser en cualquier continente donde usted haya muerto. Ahí ese ser, usted o quien sea, va a resucitar para presentarse de pie delante del Dios Todopoderoso que está sentado en el trono. Se mencionan los libros que fueron abiertos y ahí se menciona también el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. El mar también entregó los muertos. Hay muchas personas que se han ahogado y que nunca más han encontrado sus cuerpos en diferentes partes de los océanos. Océano Pacífico, Océano Índico, algunos han muerto en la Antártica y así. Y el mar entregará sus muertos. Y la muerte y el Hades también. El Hades es el lugar donde van a estar por un tiempo esperando la resurrección para presentarse de pie ante el trono. Todos aquellos que no se hayan arrepentido. Todos aquellos que no hayan querido creer en el Señor. Y en ese aspecto hay muchas historias, muchos hechos. Yo hace unos años atrás fui a ver una familia. La esposa de este hombre estaba muy enferma, le habían detectado una especie de cáncer, un daño pulmonar grave y que pronto iba a fallecer. Me tocó a mí participar en la visita y el esposo estaba sentado en la mesa ahí, muy ofuscado, muy triste, preocupado. Sin embargo, yo le hablé a los dos que Cristo Jesús era el Señor y Salvador de todos los hombres. Pero lo que ellos necesitaban era creer en Cristo porque una vez que el hombre muera, está establecido que muera una sola vez y después al juicio. Hebreos 9:27. Y en ese sentido, la esposa de este hombre, ella se arrepintió, pidió perdón al Señor y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, escribe el mismo apóstol Juan, en Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. En tercer lugar está la muerte segunda. Versículo 14, dice ahí, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hemos hablado que en la Escritura se presentan dos tipos de muerte. Uno, la muerte por causa del pecado de la rebelión de Adán y Eva. Y el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la muerte, obviamente que se presenta ahí como la primera muerte. Y la segunda muerte es la separación del hombre de Dios por toda la eternidad. La muerte primera viene a través de Adán y Eva, y la muerte segunda es la decisión que usted puede cambiar creyendo en Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está, ¿ven? La primera muerte no hay solución, no tenemos una respuesta, ya sea científica, química, biológica, materialista, económica. No hay. Todos vamos a morir, todos nos vamos
envejeciendo poco a poco, se van acabando nuestras fuerzas, nos cuesta ver, necesitamos ojos, después hay unos aparatos para escuchar mejor los oídos, el cuerpo y así, y nos vamos desgastando y vamos a morir, todos vamos a morir. Pero la segunda muerte, usted puede cambiar el futuro, el destino, el final de su vida. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. Porque actualmente todos estamos destituidos de la gloria de Dios, excepto todos aquellos que se han arrepentido. Hoy día son hijos del Señor, sus pecados han sido perdonados y por creer en Cristo tienen vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, ¿para quiénes es este lugar de la muerte segunda? No están escritos sus nombres en el libro de la vida. Pregunta, ¿qué es el libro de la vida? La respuesta sería, es un registro simbólico donde están inscritos los que son salvos o los que serán salvos en el mundo futuro escatológico. En Éxodo 32, 32 y 33 dice algo bien interesante. Vamos a leerlo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 32. Vamos a buscarlo para leerlo. 32, versículo 32 también. Dice así. El Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ya en ese momento, Moisés, por instrucción divina, Dios le está hablando de un libro en los cielos, un registro, en este caso, para aquellas personas que pecan contra Dios, Dios los va a borrar de ese libro. Y el 32 dice que perdonas ahora a su pueblo, su pecado, perdón, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Lo leo de nuevo. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Como ya en ese tiempo, en la revelación bíblica, se está hablando el tema de borrar a quienes pecan contra el Dios Todopoderoso de ese libro sagrado. En las epístolas cristológicas del apóstol Pablo, allí en Filipenses, escribe algo bien interesante en el capítulo 4:3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo también tiene una claridad, una revelación, y el Espíritu Santo le guía para que escriba que aquellos creyentes que colaboran en la obra, que son constructivos, que son procreativos, que tienen un espíritu dócil, un espíritu de amor, un espíritu de fe y de esperanza, esos hombres y mujeres están escritos en el libro de la vida del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo se escribe o inscribe una persona en el libro de la vida? Primero, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y al mismo tiempo, hacer y vivir la vida plena en nuestro Señor Jesucristo para mantenerse en el libro de la vida del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 3:5, el mismo libro de Apocalipsis, se menciona algo similar temáticamente. 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Como el Señor, hablando al apóstol Juan sobre la condición
y los requerimientos o exigencias de los integrantes de una congregación del siglo I, que es un puente extensivo para nosotros, los creyentes de este siglo, del siglo XXI, XXII, hasta cuando estemos acá en la tierra. Tenemos que vencer, tenemos que luchar en contra del pecado y con la ayuda del Señor, andar en el Espíritu, andar en amor, andar en fe, en paciencia, en mansedumbre. Ese es el espíritu que al Dios Todopoderoso le agrada. Y no vivir en pleitos, en celos, en envidia, en inmoralidad, en brujerías y prácticas impuras que opacan la obra del Espíritu Santo. Pero el Señor nos anima, nos exhorta, nos motiva a vencer, a salir adelante con la ayuda del poder del Espíritu Santo. ¿Bien? En Lucas 10:20, quiero leerlo, el Evangelio de Lucas, ahí también se menciona algo interesantísimo. Lucas 10:20 dice: no se regocijen de los que espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el Señor Jesucristo hablando a los discípulos que previamente le había comisionado a los alrededores de Jerusalén para que fueran a predicar y sanar y enseñarle a las personas y preparar el camino que después él iría a visitar. Cuando volvieron, estaban contentos, alegres por todos los resultados prácticos que habían hecho manifiesto en esos lugares. Y el Señor les dice: no se regocijen tanto por eso, alégrense realmente porque sus nombres están escritos en el libro de los cielos, o en el libro de los cielos, o en los cielos. ¿Qué les parece? Hermoso y maravilloso. O sea, lo más importante para el Señor, lo que hacemos tiene valor, pero lo que tiene que traer contentamiento y alegría a nuestras vidas es que nuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Está registrado lo que hacemos delante del Señor. Amén. Y en Hebreos 12:23 también hay una orientación acerca del tema que estamos hablando. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Maravilloso cómo habla también del autor de Hebreos de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, es algo tremendo lo que muestra las Escrituras, lo que revela el texto sagrado, donde aquellos que no quisieron arrepentirse, que rechazaron al Hijo de Dios, que tuvieron por inmunda la sangre del pacto, y que por más que se les habló, se les predicó, se les animó, se les reiteró que tenían que volverse al Señor, que tenían que creer en Jesucristo, no lo quisieron hacer. Una vez que mueran, ya será demasiado tarde. Pero mientras hay vida física, hay oportunidad para arrepentirse y volverse al Señor. Si no es así, no se puede hacer nada. Hay grupos religiosos que enseñan que hay que hacer ciertas acciones religiosas por aquellos que ya fallecieron y que Dios tenga misericordia de ellos, pero el texto sagrado, la palabra del Señor, dice que todos vamos a morir, y está establecido por el Señor que vamos a morir una sola vez y después al juicio de Dios. Que Dios nos ayude. Y usted que está escuchando este mensaje, piense, vuélvase al Señor, pida perdón por sus pecados, por sus malas acciones y revierte el camino. Si hay que pedir perdón, pida perdón. Si hay que dejar atrás
el orgullo, la soberbia y la arrogancia hay que dejarla atrás. No nos construye, no nos es productivo, no nos aporta nada, sino que por el contrario produce tensión y conflicto y muchas heridas. Pero si nos volvemos al Señor de todo corazón, el Señor cambiará nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra forma de hablar, nuestra forma de oír, de pensar y de expresarnos. Por eso, este pasaje que está acá en las Escrituras es necesario que sea considerado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, que siempre nos enseñas cosas nuevas y estamos dispuestos a aprender y a recibir tu palabra con humildad, con respeto y con un corazón sencillo delante de tu presencia. Bendícenos, Padre bueno, y muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.